Mi hermana me empujó desde un helicóptero. Todo era parte del plan de $5 millones de mi esposo. Pero sobreviví y fui a mi propio funeral. Hola a todos. Me llamo Celine. El frío de Aspen aquella mañana parecía querer decirme algo. Susurraba con cada ráfaga de aire helado que quizás ese día podría ser diferente. Estaba de pie junto al helicóptero, observando cómo los copos de nieve bailaban y se derretían en mi chaqueta. Mi aliento se mezclaba con el aire fino de las montañas mientras trataba de convencerme de que este viaje era un nuevo comienzo, no solo otro intento por salvar un matrimonio que ya se deshilachaba. Rowan, mi esposo, ajustaba el arnés con manos firmes. Su sonrisa era la misma que ofrecía a los clientes en nuestra tienda, pulida, cálida, ensayada. «Feliz aniversario», dijo, besándome fugazmente en la mejilla. Quise absorber ese gesto, dejar que su calor me llenara, pero el viento era demasiado afilado. Miley también estaba allí. Su perfume era tan intenso que borraba el aroma a pinos que llenaba el aire. Me abrazó con fuerza, susurrando con voz suave, «Te mereces este día, Celine», pero sus ojos evitaron los míos al apartarse. Su cabello estaba perfectamente peinado, su labial rojo profundo resaltaba unos dientes tan blancos que parecían irreales cuando posó para la cámara que ya sostenía con una mano. Las hélices comenzaron a girar, cortando el aire, haciendo volar mis rizos desordenados que no me molesté en arreglar esa mañana. Subí al helicóptero y me acomodé. Desde mi asiento, miré hacia atrás mientras Miley y Rowan se sentaban junto a mí, sus rodillas rozándose, sus sonrisas dirigidas a cualquier lugar menos a mí. El piloto levantó el pulgar y, con un estremecimiento, despegamos. Siempre me ha fascinado ver el mundo desde las alturas. Los árboles cubiertos de blanco, los ríos como hilos de plata entrelazándose, quería creer que era el inicio de algo mejor. Rowan rozó mi mano con la suya y por un momento creí que tal vez, solo tal vez, aún podíamos reparar lo que se había roto. Pero la mirada de Miley me alcanzó, y no había calor en sus ojos. Giré la vista hacia el paisaje, fingiendo no haber visto esa frialdad calculada. El helicóptero giró hacia la izquierda, mostrándonos una vista majestuosa de las montañas. Miley alzó su móvil, lo apuntó hacia nosotros y dijo con tono exageradamente alegre, «Sonríe para la página de la familia». Se inclinó más de lo necesario, su cabello rozando mi mejilla mientras encuadraba la imagen. Intenté sonreír, pero el rostro de Rowan era una máscara, sus ojos esquivaban los míos. Sentí el estómago encogerse mientras fingía una sonrisa vacía. El zumbido del motor latía en mi pecho, ocultando los golpes acelerados de mi corazón. Miley se acercó aún más, demasiado para una simple foto. Bajó el teléfono, acercó los labios a mi oído y susurró, «Siempre has estado en el camino». Tardé un instante en entender. Otro instante más para reconocer el hielo en su voz. Luego sentí su mano presionar mi hombro. Vi a Rowan inclinado hacia atrás, brazos cruzados, rostro imperturbable. No se movió. Ni siquiera parpadeó. Quise gritar, pero el viento desgarró mi voz cuando Miley me empujó y el mundo se inclinó de golpe. Vi su labial rojo curvarse en una sonrisa satisfecha mientras caía hacia atrás. El cielo y la nieve me envolvieron como un velo blanco. El rugido de los rotores se desvaneció en un latido sordo que resonaba con el pánico en mi pecho. El aire cortaba mi piel, mi cabello se azotaba contra mi rostro mientras caía. El tiempo se rompió en fragmentos, las manos de mi madre trenzando mi cabello antes del primer día de clases, el letrero luminoso de abierto en la tienda que construí desde cero, la voz de Rowan susurrándome «Confía en mí, Celine, estamos juntos en esto». ¡Qué mentira más bonita! Las ramas borrosas se acercaban. El instinto gritó más fuerte que el miedo. Extendí los brazos, rezando, buscando, arañando el aire. Mis dedos rozaron una rama gruesa. Un estallido de dolor recorrió mi brazo cuando logré aferrarme. La fuerza desgarró mi hombro. Algo se quebró dentro de mí, brillante, ardiente. Pero ya no caía. Colgaba allí, jadeando, el dolor invadiendo cada respiro, mientras el mundo se volvía finalmente silencioso, salvo por el crujido de la nieve cayendo desde las ramas. El helicóptero se había ido. Solo un punto en el cielo, llevándose consigo a las personas que decidieron que mi vida valía $5 millones. Me arrastré hacia el tronco. Cada movimiento era una ola de agonía. Mi visión se nublaba mientras la sangre goteaba de un corte en mi sien. No lloré, no había espacio para lágrimas, solo para respirar, solo para sobrevivir. La nieve empapaba mis vaqueros, entumeciendo el dolor en mis piernas, mientras apoyaba la cabeza contra la corteza áspera del árbol,
cerrando los ojos por un instante, dejando que el frío me envolviera como una manta. Quise dormir, dejar que todo se desvaneciera, pero las palabras salieron suaves, crudas, una promesa dirigida a nadie más que a mí misma, hoy no. Cerré los ojos un momento, dejando que el hielo anestesiara el dolor antes de darme cuenta de que tenía que moverme. No fue valentía, no realmente, sino una voz terca y silenciosa que me recordaba que quedarme allí sería dejarles ganar. La nieve a mi alrededor estaba teñida de rosa, donde la sangre se había filtrado, y me obligué a hacer un balance. El aliento salía en nubes pequeñas mientras inhalaba a bocanadas cortas y afiladas. Mi pierna derecha estaba torcida, un relámpago de dolor subía por ella cada vez que intentaba moverme. El hombro colgaba bajo, inservible, pero aún lo sentía. Mis dedos temblaban mientras los presionaba contra el suelo, buscando algo sólido a lo que aferrarme, murmurando las palabras que mi madre solía repetir cuando el mundo parecía cerrarse. No tienes derecho a rendirte, Céline. Poco a poco, centímetro a centímetro, me impulsé sobre el suelo helado que mordía las palmas de mis manos. El frío quemaba los cortes en mi rostro, despertando cada nervio que solo quería apagarse. Vi una rama caída a mi alcance, lo bastante gruesa para soportar mi peso. Rodando de lado, la atraje hacia mí, ignorando las lágrimas que nublaban mi vista. No era llanto, era el dolor filtrándose hacia afuera. Presioné la rama contra la nieve, la probé, y me obligué a ponerme de pie, apoyando todo mi peso sobre ella como si fuera una muleta improvisada. El hueso en mi pierna gritaba, pero apreté los dientes y avancé de todos modos. Un paso, luego otro. El mundo era demasiado brillante, la nieve reflejaba la luz del sol de forma cruel, quemando mis ojos, pero seguí avanzando, concentrándome en el crujido que hacían mis botas con cada paso arrastrado. Pasaron horas, o tal vez solo minutos. El dolor distorsionaba el tiempo, hasta que todo lo que existía era el siguiente paso y la próxima respiración. El viento se colaba por mi chaqueta, atravesando hasta el sudor helado en mi espalda. Me repetía que debía seguir, que si me detenía no volvería a levantarme. Eso era exactamente lo que Miley y Rowan esperaban, ¿no es así? Una silueta apareció a lo lejos, baja y medio enterrada bajo un montículo de nieve. Al principio pensé que era una alucinación, pero al acercarme, la forma se fue definiendo, una pequeña cabaña de guardabosques. Las ventanas cubiertas de escarcha, el porche sepultado. Me arrastré hasta allí, cada aliento convertido en gruñido, hasta que alcancé la puerta. Golpeé con lo último que me quedaba de fuerza. Nadie respondió. Probé el picaporte y descubrí que no estaba cerrado. La puerta se abrió con un chirrido, dejando entrar una ráfaga de aire más cálido. Dentro, la cabaña olía a madera vieja y humo rancio, pero era refugio. Tropecé al entrar, la puerta se cerró tras de mí y caí de rodillas, temblando. Mis ojos recorrieron la estancia, encontrando una estufa de leña en un rincón, una pila de mantas y un botiquín polvoriento sobre una repisa. Me arrastré hacia él, tirando de la caja con manos temblorosas, sacando vendas mientras envolvía mi pierna y me ataba un cabestrillo improvisado alrededor del hombro. Los recuerdos surgieron sin aviso, cálidos y dolorosos. Maëlys, de niña, acurrucada contra mí durante las tormentas, susurrando, «No me dejes, Céline, prométeme que no me dejarás», sus dedos diminutos aferrados a los míos, sus ojos grandes llenos de miedo. Antes le temía a los truenos. Yo la abrazaba hasta que se dormía. Tragué el nudo en mi garganta, obligando a mis manos a seguir trabajando. Aquella misma niña que me rogaba que no la dejara, acababa de intentar sacarme de su camino para siempre. La traición dolía más que las heridas. Un crujido rompió el silencio. Giré la cabeza hacia una radio antigua en la repisa. Su luz roja parpadeaba. Estática. Y luego, una voz cortante interrumpió, mujer presumiblemente muerta. Cuerpo no recuperado. Caída fatal cerca de la cresta. Mi nombre le siguió, claro y pesado en el aire viciado de la cabaña. Ya me habían dado por desaparecida, borrada tan fácilmente como tachar una línea en una hoja. Me obligué a ponerme de pie, tambaleándome hacia un viejo teléfono de disco sobre el mostrador. La pantalla parpadeó, mostrando una aplicación del clima. Un frente frío se aproximaba a Aspen. Una notificación emergió, alerta bancaria, transacción pendiente. Reconocí ese número. La póliza por la que habíamos pagado durante años. Ya habían presentado el reclamo del seguro. Rowan y Maëlys ni siquiera esperaban a que encontraran mi cuerpo. Una risa seca, afilada, escapó de mí, convirtiéndose en una tos que sacudió mis costillas. Las lágrimas se habían secado, dejando mis ojos ardientes, vacíos.
Creen que estoy muerta, susurré al cuarto vacío, aferrándome al borde del mostrador para mantenerme en pie. Dejemos que lo crean. Tomé un abrigo grueso de guardabosques que colgaba junto a la puerta. El olor a pino y humo viejo me envolvió como una armadura. Mi mente se despejó, el miedo fue reemplazado por algo más frío, más afilado. No volvería a ellos, rota y suplicando. Volvería preparada. La voz de Vera llegó entonces, tan clara como si estuviera a mi lado: llámame si el mundo arde. Vera, mi antigua compañera, la única que sabía cómo luchar en batallas que no dejaban moretones en la piel, pero desgarraban todo lo demás. Necesitaba llegar hasta ella, hasta alguien que pudiera creerme, antes de que Rowan y Mylis lograran enterrarme para siempre. Encontré un par de viejas botas de guardabosques junto a la puerta. Estaban rígidas, pero aún servían. Apreté más las vendas sobre mis heridas, me calcé las botas y me envolví en el abrigo. Me preparé mientras abría la puerta nuevamente. El frío me golpeó como una bofetada, pero lo acepté, dejé que me arrancara el miedo, dejando solo el propósito. El aire helado mordía mis mejillas cuando salí, la nieve crujía bajo las suelas pesadas, el viento rozaba con furia, como si tuviera algo que demostrar. Mantenía una mano en la muleta improvisada, la otra presionada contra mis costillas, donde cada respiración sentía como si me desgarrara por dentro. Pero seguí avanzando, paso a paso, porque detenerme no era una opción. Podía escuchar la voz de mi madre, como solía decir cuando la vida se hacía insoportable: no puedes rendirte, Céline. No supe cuántas horas pasaron mientras bajaba por la pendiente. El cielo pasó de un gris de acero al púrpura amoratado del amanecer. El frío ya no era tan cortante, se había convertido en un dolor constante, un recordatorio de que seguía viva, a pesar de todo lo que hicieron para asegurarse de que no lo estuviera. Cada resbalón sobre el hielo disparaba un rayo de dolor por mi pierna, pero apretaba los dientes y obligaba a mi cuerpo a apoyarse de nuevo en la rama. Murmuraba promesas entre dientes: les haría pagar. Los árboles se dispersaron y, más adelante, vi el resplandor de un letrero que parpadeaba sobre un pequeño restaurante en las afueras del pueblo. Todo mi cuerpo suplicaba colapsar, acurrucarse en la nieve, pero seguí avanzando, arrastrándome por el estacionamiento hasta que empujé la puerta. La campana sonó, y todas las cabezas se giraron. Un silencio se apoderó del lugar al ver mi estado: el cabello enmarañado con sangre seca, la ropa desgarrada, el rostro enrojecido por el viento y las lágrimas. Una camarera adolescente dio un paso hacia mí, con los ojos muy abiertos. «Señora, ¿necesita ayuda?», no respondí. Simplemente pasé junto a ella y me desplomé en un rincón, el respaldo de vinilo frío contra mi espalda. Respiraba en ráfagas entrecortadas mientras escaneaba la habitación, buscando algo, cualquier cosa, a lo que aferrarme. Mis ojos se fijaron en el teléfono público cerca de los baños. La superficie metálica estaba arañada, abollada por los años. Era el tipo de sitio donde nadie hacía preguntas si necesitabas usarlo. Metí la mano en el bolsillo del abrigo y saqué unas monedas que había encontrado, forzando mis dedos temblorosos a insertarlas. El tono de marcado era un salvavidas. Tecleé el número de memoria, apoyando la frente contra la pared mientras sonaba. «Vera», susurré con voz rasposa cuando respondió. «Soy yo». Hubo un silencio, seguido de una fuerte inspiración. «Céline». «Dios mío. Dijeron que estabas». «Sé lo que dijeron». «Escúchame. Necesito ayuda». «Discreta». «Voy en camino», respondió, firme como siempre. Y por un momento, pude respirar de nuevo. Colgué y me giré justo cuando la televisión en la esquina del restaurante cambiaba a un segmento de noticias locales. Las palabras al pie de la pantalla me hicieron un nudo en el estómago: desaparecida CEO local Céline Thorne. Presunta muerta en tragedia aérea. Me quedé helada mientras aparecían imágenes de Rowan frente a un podio. Mylis estaba a su lado, el rostro enterrado en su hombro, mientras se la envolvía con un brazo. Parecían una familia en duelo, víctimas de una cruel tragedia. No los ejecutores que en realidad eran. «Por favor, respeten nuestra privacidad en este momento tan difícil», decía Rowan al micrófono, su voz quebrada, de un modo que alguna vez creí sincero. Mylis alzó la cabeza, el rímel corriéndole por las mejillas mientras se aferraba a él. Detrás de ellos, el logo de mi empresa se alzaba con orgullo. La misma empresa que construí durante años de esfuerzo, mientras ellos fingían llorarme. Una risa seca se escapó de mis labios, y un hombre en la cabina de al lado me lanzó una mirada antes de apartar la vista rápidamente. Hundí las uñas en la palma, obligándome a anclarme. Que lloren para las cámaras, que derramen sus lágrimas de cocodrilo, que crean haber ganado.
La campana sobre la puerta sonó de nuevo, y Vera entró. Escaneó el local hasta que sus ojos me encontraron. Se acercó con rapidez, su abrigo aún cubierto de nieve, y se deslizó en la cabina frente a mí. Dios, Céline. Extendió la mano, pero me aparté. Aún no estaba lista para consuelo. Necesito ver las cuentas, dije. Ella asintió, sacando su portátil y conectándose al wifi del restaurante. Trabajamos en silencio, con la conversación de fondo lejana, ahogada por el sonido de las teclas mientras accedía a la página de fondos de emergencia de la empresa. Lo movieron todo, susurró, girando la pantalla hacia mí. Transferido bajo tu firma. Dejaron una nota diciendo, en caso de desaparición, los fondos asegurarán la continuidad de la empresa. Mi pecho se apretó, pero no por el dolor físico, sino por la conciencia de cuán cuidadosamente habían planeado todo. No solo estaban robándome la vida. Estaban haciendo que pareciera que yo misma se las había entregado, voluntariamente. Vera dudó. Hay más. Han comenzado rumores, Céline. Los medios insinúan que estabas inestable antes del accidente. Están diciendo que hablaste de gente que te perseguía. Te están pintando como una paranoica, están preparando el escenario. Me recosté hacia atrás, dejando que la realidad se asentara, permitiendo que la traición ardiera hasta convertirse en combustible. Ellos quieren que el mundo crea que yo estaba inestable, que huí o que tal vez terminé con todo por mi cuenta. Vera cerró el portátil, sus ojos duros. ¿Qué quieres hacer? Apreté los puños hasta que los nudillos se volvieron blancos. Ellos creen que han ganado, dije, mirando a Vera directamente, firme, sin pestañear. Vamos a recuperar todo. Y si quieren un funeral, les daré uno que jamás olvidarán. Estaba parada frente a la funeraria. El vestido negro de Vera se aferraba a mi piel, el aire frío rozaba mis brazos desnudos como si me retara a dar media vuelta. Ajusté el escote, observando mi reflejo en el cristal oscuro, buscando a la mujer que creyeron haber enterrado bajo la nieve. El aliento empañó el vidrio mientras susurraba, no tienes derecho a rendirte. Era temprano por la tarde. El viento cortaba, el cielo era de un azul pálido que hacía que el mundo pareciera demasiado limpio para todas las mentiras que me esperaban dentro. Tomé una última bocanada de aire y empujé la puerta. El olor a lirios y colonia barata me envolvió. El silencio cayó como un vaso roto. Las conversaciones quedaron suspendidas a medio frase. Las cabezas se giraron. Las cámaras hicieron clic. Los jadeos recorrieron las filas de asientos. Todos giraron para ver al fantasma que pensaban que estaban llorando. Miley estaba a medio sollozo, el pañuelo congelado a medio camino de su rostro, los ojos abiertos, sin parpadear. Rowan estaba en el podio, la boca abierta, congelada en una palabra que nunca llegó a pronunciar. Un periodista desde el fondo gritó. ¿Es ella? ¿Es Céline Thorne? Seguí caminando. Los tacones que Vera me había prestado resonaban en el suelo de baldosas, firmes y decididos. Pasé junto al cartel en la entrada, mi retrato en blanco y negro con un lazo negro en la esquina. Las palabras en memoria de Céline Thorne escritas debajo de mi nombre me hicieron detenerme por un segundo antes de alzar la vista hacia Rowan. Veo que ya empezaron sin mí, dije, con voz serena, dejando que el silencio se tragara la sala de nuevo. Mi mirada recorrió los rostros, vecinos, miembros de la junta, autoridades locales, todos reunidos para llorar una muerte que nunca ocurrió. Rowan parpadeó, su expresión cambiando de la sorpresa a algo ensayado, algo público. Sus labios se curvaron en una sonrisa forzada mientras se acercaba con los brazos extendidos. Céline, gracias a Dios que estás viva. Pensamos que... Retrocedí, dejando que sus brazos quedaran suspendidos en el aire, inútiles. Guárdate eso. Los jadeos llenaron de nuevo la sala. Murmullos recorrieron las filas como viento entre la hierba alta. Algunas personas se levantaron, retrocediendo como si temieran que me desplomara. Otros se quedaron inmóviles, con los ojos muy abiertos, teléfonos en alto para capturar el momento. Miley dio un paso adelante, con una mano temblorosa. Su rostro marcado por lágrimas frescas. Céline, pensamos que habías huido. Has estado bajo tanto estrés, ¿recuerdas? Dijiste que alguien te vigilaba. Estabas asustada. Su voz se quebró en el tono justo de preocupación, pero sus ojos nunca se encontraron con los míos. Sentí como algo agudo y cristalino se asentaba en mi pecho. Puedes contar tus mentiras a ellos, dije, señalando a las cámaras y a los reporteros que se acercaban cada vez más, pero a mí ya no puedes mentirme. Los susurros se convirtieron en revuelo.
Periodistas inclinándose hacia adelante, micrófonos alzados, disparando preguntas. ¿Dónde ha estado todo este tiempo? ¿Es cierto que tenía problemas de salud mental antes del accidente? ¿Qué ocurrió en la montaña? Los flashes estallaban como relámpagos, el aire vibraba con el zumbido de las voces y el chasquido de los obturadores. Seguridad intentaba contener el caos mientras yo permanecía en el centro de la tormenta, inmóvil. La mandíbula de Rowan se tensó, pero su rostro mantenía la máscara de falsa preocupación. Intentó alejarme del público. Céline, vamos. Necesitas ayuda. Me aparté de un tirón, mirándolo directo a los ojos. La única ayuda que necesito es que quites tus manos de mí. Por el rabillo del ojo vi a Vera deslizarse entre la multitud, su rostro sereno, su mirada afilada. Se acercó y depositó discretamente un pequeño pendrive en mi mano. Sus labios apenas se movieron. Cuando estés lista. Cerré la mano alrededor de él, su peso pequeño me anclaba en medio del caos. Las cámaras seguían disparando. Las preguntas no cesaban. Pero todo lo que escuchaba era esa certeza silenciosa en mi mente. Si ellos querían un funeral, les daría uno que no olvidarían jamás. Deslicé el dispositivo en mi bolsillo y salí de la funeraria. El coche de Vera estaba a una cuadra. Caminé con la cabeza baja, ignorando los gritos de los reporteros y los destellos que explotaban detrás de mí. No dijimos una sola palabra hasta que las puertas se cerraron. El silencio en el interior era un contraste brutal con el desorden que habíamos dejado atrás. Conducimos a través de la luz que se desvanecía, el cielo sangrando hacia el anochecer, los faroles encendiéndose uno a uno. Pude ver la tensión en los nudillos de Vera sobre el volante, pero no me presionó para hablar. Solo dijo: «Tienes que ver lo que contiene esto». Su voz era baja, firme, como siempre que se trataba de malas noticias. En su apartamento, nos sentamos en una pequeña mesa junto a la ventana. Las luces de la ciudad parpadeaban como un latido inquieto. Vera trajo su portátil, el zumbido llenando el silencio mientras insertaba el dispositivo. Me quedé mirando por la ventana un instante, viendo las luces difuminarse, el frío filtrándose incluso a través del cristal. Mis manos estaban firmes, pero por dentro, sentía que estaba al borde de un precipicio. La pantalla se encendió. Carpetas. Archivos etiquetados con fechas y nombres en clave que al principio no reconocí. Vera navegaba por ellos con precisión, abriendo extractos bancarios y confirmaciones de transferencias. Cada clic era como un clavo que se hundía más profundo. Mi nombre aparecía. Mi firma, o algo que se parecía demasiado, autorizando movimientos de dinero que jamás había visto. Fondos desviados a cuentas ocultas, movidos a través de capas de empresas fantasmas. Céline, mira esto, dijo Vera, con la voz tensa. Pero escuché la rabia oculta bajo su voz. Vera abrió una cadena de correos, mensajes entre Miley y Rowan, mi hermana y mi esposo, planeando el día exacto en que me sacarían del camino, literalmente. Y cobrarían el seguro que llevaba mi nombre. Ahora es una carga. No podemos dejar que arruine todo, escribió Rowan. Esas eran sus palabras. Leídas en la pantalla, sentí como si me empujaran de nuevo, pero esta vez sin el viento azotando mi rostro para distraerme. La respiración se me atoró, las manos me temblaban, pero el rostro me quedó inmóvil, frío. Lo leí una vez, luego otra, y una tercera más, dejando que la traición se grabara a fuego en mi memoria. Lo planearon todo, murmuré, con una voz tan baja como afilada, capaz de cortar el aire de la habitación. Vera no respondió. Solo tomó su teléfono y marcó a su contacto legal. Podemos congelar las cuentas compartidas, dijo tras colgar. Empezar el proceso para que recuperes el control de la empresa, antes de que lo drenen todo. A la mañana siguiente, los tres estábamos sentados en una oficina estrecha de un bufete en el centro de la ciudad. El aire reciclado se sentía espeso por el calor y la tensión. El abogado hojeaba papeles con rapidez, revisando registros, comparando firmas, verificando saldos. Sus ojos iban y venían entre Vera y yo, hasta que finalmente se puso de pie, pálido. Céline, lo siento. Ya han presentado documentos. Afirman que no estás mentalmente apta. Se movieron rápido. Tus cuentas están congeladas bajo protección legal y están presionando para quedarse con tus derechos de voto en la empresa. Las paredes parecían cerrarse sobre mí, el aire se volvió imposible de respirar. Oí el eco de la voz de Miley, sentí su mano en mi espalda antes de empujarme. La mirada vacía de Rowan mientras yo caía. Apreté los puños hasta que las uñas se clavaron en mis palmas. Sabían que vendría por ellos, susurré,
más para mí que para Vera o el abogado. Cada momento se repetía en mi mente, cada mentira, cada sonrisa vacía, cada vez que me decían que confiara. Necesito un minuto, dije, levantándome. Salí al pasillo y encontré el baño al fondo. El espejo sobre el lavabo estaba agrietado, una línea rota atravesaba el reflejo de mi rostro. Apreté los bordes del lavabo, dejando que el frío de la porcelana me anclara mientras las lágrimas me nublaban la vista. Pero las limpié, dejando que la rabia despejara la niebla. No esta vez, susurré a la mujer del espejo. A la mujer que pensaron que podían quebrar. A la mujer que dejaron por muerta. Regresé a la oficina, encontré la mirada de Vera. Encontraremos otra forma, le dije, dejando que el acero de mi voz impregnara el aire. Ellos me quieren débil. Así es como perderán. Mientras recogíamos nuestras cosas, mi teléfono vibró. Saqué el dispositivo. La pantalla iluminada mostraba un mensaje de un número desconocido. Sé lo que hicieron. Reúnete conmigo. Me quedé mirando el mensaje, con el mundo reduciéndose al brillo de esas palabras. Sabía que podía ser un aliado o una trampa. Miré a Vera a los ojos antes de salir de su apartamento. El mensaje aún encendido en mi teléfono. No le conté los detalles, solo que necesitaba seguir esta pista. Quiso acompañarme, pero negué con la cabeza. Le aseguré que la llamaría si todo salía mal. El aire frío mordía mi piel mientras caminaba las pocas cuadras hasta el restaurante. Uno de esos con un letrero de neón, a medio iluminar, parpadeando contra el silencio de la noche. Me deslicé en una cabina del fondo, espalda contra la pared, los ojos siguiendo cada sombra que pasaba por los ventanales empañados. El olor a café quemado y grasa flotaba en el aire, anclándome a una verdad simple: no estaba muerta. Y no había terminado. Pasé el dedo por el borde de la taza de cerámica agrietada frente a mí, estabilizando la respiración. La puerta tintineó. Un hombre con chaqueta verde gastada entró, escaneó la sala y me localizó. Caminaba con la cautela de quien ya ha sido traicionado demasiadas veces. Y al acercarse, noté una ligera cojera. Se sentó frente a mí, se quitó un gorro de lana, revelando un cabello revuelto y unos ojos agotados. Evan, dijo en voz baja, mirando alrededor antes de inclinarse. Sé lo que te hicieron Miley y tu esposo. No parpadeé. Él exhaló, frotándose la mandíbula. Trabajé para Miley. Maldita sea, incluso fui lo bastante estúpido para pensar que la amaba. Me usó. Me desechó cuando ya no le servía. Pero antes de eso, guardé cosas. Cosas que la harían arder si salieran a la luz. Lo observé, buscando la mentira. ¿Por qué ahora? ¿Por qué a mí? Su mirada cayó sobre la mesa, sus dedos jugando con una grieta del formica. Porque he visto cómo destruye a la gente, y luego camina como si nada. Pensé que podía ignorarlo, vivir con ello. Pero cuando vi tu rostro en las noticias, cuando escuché lo que decían de ti, ya no pude más. No confiaba en él. Pero le creí. O tal vez necesitaba creerle. Porque necesitaba algo, cualquier cosa para cambiar el rumbo. Sacó una pequeña llave del bolsillo y la deslizó hacia mí. Hay un trastero a 2 cuadras de aquí. Todo está allí. Expedientes médicos falsos, formularios de seguros, incluso correos entre ella y tu esposo, sobre cómo te manejarían. La palabra manejar me hizo apretar la llave con más fuerza de la que pretendía. La guardé en el bolsillo, sin apartar la vista de él. ¿Por qué me ayudas, Evan? Sabes de lo que es capaz. Soltó una risa hueca. Sí, lo sé. Pero quizá, ya estoy cansado de ser un cobarde. Dejé dinero sobre la mesa y me puse de pie, sintiendo el peso de cada mirada clavada en mí al salir. Vera nos esperaba una cuadra más adelante, su coche encendido bajo un farol. El vapor del escape flotaba en el aire helado. No hablamos mucho en el trayecto hacia el almacén. No hacía falta. El zumbido de los neumáticos sobre el pavimento mojado era el único sonido entre nosotras. Dentro del trastero, las luces fluorescentes parpadeaban mientras giraba la llave y abría la puerta metálica con un chirrido. Las cajas estaban apiladas con precisión, etiquetadas con fechas y nombres que me revolvían el estómago. La letra de Melissa estaba por todas partes, su caligrafía cuidadosa burlándose de mí desde cada etiqueta. Archivos sobre mi salud. Diagnósticos falsos. Sus planes para hacerme pasar por inestable y así asegurar el cobro del seguro. Vera contuvo el aliento al hojear una de las carpetas. Celine, esto
Esto basta para enterrarlos. No llegué a contestar. Mi teléfono vibró. La pantalla se iluminó con una videollamada. Era ella. Respondí, sosteniéndolo a la distancia mientras el rostro de Maylys llenaba la pantalla. Serena. Compuesta. De una forma que me erizaba la piel. Mírate, dijo con voz melosa, ladeando la cabeza. Curioseando donde no deberías. ¿Sabes dónde estoy? Pregunté, con voz firme, aunque el corazón me retumbaba. Ella sonrió, los ojos fríos, sin parpadear. Por supuesto que sí. ¿De verdad crees que ganaste algo, Céline? ¿Crees que eres lista? Siempre fuiste tan frágil. Es adorable que creas que puedes enfrentarte a mí. Intentaste matarme. Su sonrisa no se desvaneció. Ten cuidado con lo que dices. Todavía tengo amigos en lugares poderosos. Y si siquiera piensas en hacer público algo de eso, inclinó la cabeza hacia las cajas a mi espalda. Me aseguraré de que el mundo vea cada pequeño y sucio secreto que has intentado ocultar. ¿De verdad crees que se pondrán de tu lado cuando lo sepan todo? La llamada se cortó antes de que pudiera responder. Me quedé mirando mi reflejo en la pantalla en negro. El frío del trastero se colaba hasta los huesos, el miedo se instaló, pero me obligué a respirar. A pensar. En el coche, sentí el peso de todo aplastándome, como una losa. Miré por el parabrisas hacia la oscuridad. Sigue controlándolo todo, susurré, las manos temblando contra mis ojos. Vera alargó la mano, sujetando la mía con firmeza. Tiene miedo, Céline. Por eso reacciona así. Sabe que estás viva. Y sabe que vas por ella. Exhalé con esfuerzo, limpiando las lágrimas de mis mejillas. Dejé que la rabia consumiera el miedo. Me giré hacia Vera, con voz serena. Entonces, que tenga miedo. Ahora es mi turno. Regresamos al departamento de Vera. Las cajas bien aseguradas en el maletero. El silencio entre nosotras ya no era denso, sino cargado, vivo, con propósito. Al estacionar, miré la llave del trastero en mi mano, luego a Vera. Necesito volver a abrir esa taquilla, dije en voz baja, pero decidida. Hay un archivo ahí que podría liberarme, o destruir todo lo que me queda. Bajé del coche con la carpeta contra el pecho. El aire gélido de Denver me cortó el rostro como un recordatorio. Seguía viva. Seguía luchando. La nieve crujía bajo mis botas mientras caminaba hacia el juzgado. Cada aliento una nube que se disolvía en la luz de la mañana. Esto era todo. No más esconderse. No más dejar que otros decidieran si valía la pena mantenerme con vida. Dentro, el pasillo olía a café rancio y productos de limpieza. Vera caminaba junto a mí, rozando mi mano antes de soltarla, dejándome tomar la delantera. Pasamos por seguridad. El guardia me miró con curiosidad al colocar la carpeta en la cinta. Sostuve su mirada sin pestañear. En una sala de conferencias privada, nos esperaban. Miley sentada con su postura impecable, el cabello recogido, fingiendo preocupación. Mi esposo también estaba allí. Fingiendo dolor también que por un momento casi le creí. Pero el destello de miedo en sus ojos al verme me provocó una descarga de adrenalina. Había otros. Su abogado. Un amigo de la familia que siempre pensó lo peor de mí. Y otra mujer, inquieta, mirando su teléfono como si deseara estar en otro lugar. Cerré la puerta detrás de mí. El clic fue tan seco que todos giraron la cabeza. No me senté. Dejé caer la carpeta sobre la mesa. El golpe retumbó en el silencio. Céline, dijo mi esposo, levantándose como si quisiera abrazarme, como si esto fuera una escena de película. Levanté la mano. No. Su boca se abrió y cerró. Se sentó de nuevo. Sus ojos fueron hacia Maylys, que se había quedado pálida, antes de curvar los labios con esa sonrisa condescendiente tan familiar. Vaya, dijo, cruzando las manos. Miren quién decidió aparecer. Estábamos tan preocupados por ti. La ignoré. Abrí la carpeta y extendí los documentos sobre la mesa, correos electrónicos, transferencias bancarias, reclamaciones de seguros, expedientes médicos falsos. Sus crímenes, en blanco y negro. Esto es lo que hicieron, dije, voz tranquila aunque el pulso me retumbaba en los oídos. Esto es lo que son. Miley soltó una risa hueca. Céline, por favor, esto es patético. Siempre has tenido episodios. Intentamos ayudarte, pero simplemente no lo permites. ¿Verdad?
Miró alrededor, buscando aprobación. Está inestable, dijo a los presentes. Siempre lo ha estado. La miré directamente a los ojos. Dejé que el silencio se extendiera, incómodo, hasta que finalmente bajó la mirada. Susurraste, siempre has sido un estorbo, justo antes de empujarme de ese helicóptero. No pensaste que sobreviviría para decírtelo en la cara, ¿verdad? El aire pareció desaparecer de la sala. Ni siquiera mi esposo me miraba ahora. Mantenía la vista fija en la mesa, los puños apretados. No tienes pruebas de nada de esto, espetó Maylis, su voz quebrándose, su fachada resquebrajándose. Afuera, Vera y Aaron estaban trabajando. Y yo lo sabía. Lo sentía en la vibración de mi teléfono en el bolsillo. Mensajes llegando uno tras otro. Mientras Maylis hablaba, Vera estaba publicando partes de las pruebas. Etiquetando a los medios locales, a grupos comunitarios, y a cada persona que alguna vez creyó en sus mentiras. Tus engaños ya no funcionarán más, murmuré, y esta vez fue ella quien tembló. Lo dije en voz baja. El teléfono de Maylis vibró, luego otra vez, y otra. Bajó la vista, sus ojos se abrieron mientras deslizaba el dedo por la pantalla. Su rostro se vació de color. La sala se llenó del suave sonido de notificaciones, un teléfono tras otro iluminándose. El abogado de mi esposo carraspeó, mirándolo a él, luego a Maylis, y finalmente a mí, con algo que se parecía a respeto. La amiga de la familia, que siempre me había despreciado, se removió incómoda en su silla. Las manos de Maylis temblaban mientras sujetaba el móvil, los ojos moviéndose de un lado a otro como un animal acorralado. ¿Crees que esto se acabó? Siseó, levantándose tan de golpe que su silla cayó hacia atrás. Me acerqué un paso, mi voz firme. No. Esto apenas comienza. Me sostuvo la mirada, la mandíbula apretada, pero no encontró palabras. Por una vez, no tenía nada que manipular, nada detrás de lo cual esconderse. Recogí la carpeta, reordenando las hojas con calma, asegurándome de que viera que yo tenía el control ahora. Que ya no le tenía miedo. Al salir al aire helado, el frío no se sintió como castigo. Esta vez, era libertad. Puro, limpio, lavando el miedo y los años de permitir que otros decidieran quién tenía derecho a vivir mi vida. Mi teléfono volvió a vibrar. No lo revisé enseguida. Por primera vez en mucho tiempo, sentí el suelo firme bajo mis pies. El aire en mis pulmones era mío. Sabía que la lucha no había terminado. Pero estaba lista. Al atravesar las puertas del juzgado, el aire matutino me golpeó, agudo y real. Me ancló al presente. Una multitud se había reunido. Reporteros se empujaban, cámaras destellaban, gente con móviles en alto, transmitiendo cada segundo de mi regreso a la luz. Sostenía la carpeta contra el pecho. Inhalé profundamente, recordándome por qué debía seguir, por qué no podía dejar que me silenciaran de nuevo. Los murmullos aumentaron conforme avanzaba. Escuché fragmentos. ¿Es ella? ¿Está viva? ¿Qué está pasando? Mis manos temblaron un segundo, pero luego las apreté. Controlé la respiración. Esto ya no era solo sobre mí. Era por cada persona que alguna vez fue apartada, silenciada, obligada a sonreír mientras otros les robaban todo. Justo cuando empecé a encontrar mi ritmo, los teléfonos a mi alrededor comenzaron a vibrar. Pantallas iluminándose. Rostros girando, confusos. Vera estaba a mi lado, móvil en mano, escaneando titulares que llegaban en masa. Celine, dijo en voz baja. Están intentando darle la vuelta. Maylis se había movido rápido. Alertas de noticias mostraban documentos falsos, con firmas falsas mías, afirmando que había desviado dinero de la empresa a cuentas privadas. Los titulares me acusaban de ser inestable. Una impostora. Una mujer que fingió su propia muerte para encubrir sus crímenes. Mi nombre estaba en tendencia. Pero por todas las razones equivocadas. Por un instante, el miedo que tanto me había costado enterrar volvió a la superficie, frío, familiar. El miedo de no ser escuchada. De perderlo todo otra vez. De verlos llevarse lo que era mío, con una sonrisa. Bajé la vista. Mi reflejo ondulaba en un charco a mis pies. Y vi a la mujer que intentaron destruir, rota, silenciosa, fácil de borrar. ¿Estás lista? Susurró Vera a mi lado. La miré. Miré a la gente esperando. A las cámaras aún grabando. Saqué el teléfono del bolsillo, apretándolo hasta que los nudillos se me pusieron blancos.
Sí, dije, alzando el rostro. Estoy lista. Nos dirigimos a las escalinatas. La multitud se abrió a nuestro paso. Vera conectó mi teléfono al pequeño proyector portátil que habíamos preparado. La imagen parpadeó, proyectándose sobre la pared del juzgado. La gente giró. Los ojos se abrieron de par en par al empezar el video. Ahí estaba Maylis, riéndose con una copa de vino. Su voz arrastrada, inclinándose hacia la cámara. Siempre ha sido un estorbo, decía, chocando su copa con la de Rowan. Nunca lo vio venir. Solo hizo falta un empujón. Dinero fácil. Sus rostros eran claros. Sus palabras, inconfundibles. La verdad, desnuda, ante todos. Un jadeo colectivo recorrió la multitud. Los teléfonos se alzaron, grabando cada segundo, transmitiendo en vivo. Algunos cubrían la boca. Otros gritaban incrédulos. La revelación se extendía como fuego. Vi a la gente mirar la pantalla, luego a mí y de nuevo al video. Vi cómo entendían. Desde el borde del público, noté a los allegados de Maylis intentando abrirse paso, gritando que apagaran el video, que dejaran de grabar. Pero ya era tarde. Estaba en todas partes. De pronto, apareció ella. Su rostro rojo. Los ojos desorbitados. Se lanzó hacia mí, gritando. «¡Arruinaste todo!». Su voz desgarrada, repleta de furia. Su imagen cuidadosamente construida, hecha trizas a cada paso. Seguridad intervino rápido. La sujetaron mientras pataleaba, chillando amenazas que cortaban el aire helado. «Te destruiré», chilló. «¿Crees que has ganado?». Yo no me moví. El caos a mi alrededor se volvió un túnel silencioso. La vi forcejear. Su poder deslizándose fuera de su alcance. No sentí lástima. No sentí miedo. Solo sentí libertad. Las voces comenzaron a corear mi nombre. Gente aplaudía. Algunos rozaban mi hombro al pasar. Las lágrimas me picaban los ojos, pero no las dejé caer. No allí. No en ese momento. Alcé el rostro. Dejé que la verdad se asentara entre nosotros. El aire de Denver, nítido y mordaz, lavaba el peso que había cargado por demasiado tiempo. Mientras el equipo de seguridad se llevaba a Maylis, una reportera dio un paso adelante. Su micrófono temblaba levemente al preguntar. «Celine, ¿qué sigue ahora que la verdad ha salido a la luz?». Me detuve. La miré. Luego miré a las personas a mi alrededor. Sus rostros estaban llenos de esperanza, curiosidad, asombro. Una pequeña y cansada sonrisa se dibujó en mis labios. «Ahora», dije, mi voz firme, clara, proyectándose sobre la multitud, «ahora, vivo». Por primera vez en lo que parecía una vida entera, abrí los ojos al silencio. El horizonte de la ciudad parpadeaba ante mí, a través de la ventana. La luz temprana de Denver bañaba los edificios con un resplandor suave, casi indulgente. Me incorporé lentamente. Las sábanas liberaron una ráfaga de aire cálido. Tomé la taza de café que Vera había dejado en la mesita antes de irse a su reunión matutina. El vapor subía en espiral, acariciándome el rostro mientras inhalaba, dejándolo llenar los espacios dentro de mí que llevaban demasiado tiempo vacíos. Dejé que mi mente vagara, el silencio solo interrumpido por el zumbido del calefactor. Recordé el día en que Maylis me sostuvo la mano por primera vez. Éramos solo unas niñas, de pie al borde del divorcio de nuestros padres. Maylis aferrada a una grulla de papel que yo había doblado para ella, susurrándome, «no me dejes». Ese recuerdo dolía de una forma que nada más podía, porque ella fue quien me dejó primero, una y otra vez, hasta la traición final que casi me quitó la vida. El dolor no venía solo de la traición, sino del eco de una familia convertida en extraños, del amor convertido en arma. Dejé la taza de café sobre la mesa y tomé el móvil. Deslicé el dedo por el torrente de mensajes. Algunos estaban llenos de odio, me llamaban mentirosa, decían que merecía todo lo que me había pasado. Otros eran de desconocidos que compartían sus propias historias de traición, de cómo se levantaron cuando el mundo quería verlos en el suelo. Eliminé las amenazas, bloqueé los números y dejé el teléfono a un lado. Mi mano encontró la carpeta con los papeles finales que Vera había preparado. Firmé cada página, recuperando el control total de mi empresa. Cada trazo del bolígrafo era como una bocanada de aire limpio. Más tarde esa mañana, Vera regresó. Llevaba el cabello recogido en un moño bajo, una sonrisa cansada en el rostro,
mientras me entregaba otra taza de café. Nos sentamos en su pequeña cocina, con la ciudad latiendo más allá de la ventana, los autos y la gente moviéndose con la promesa de un nuevo día. ¿Alguna vez la perdonarás?, preguntó en voz baja, sus ojos buscando los míos mientras bebía de su taza. Sentí que las lágrimas amenazaban, pero las contuve. La garganta se me cerró mientras negaba con la cabeza. No lo sé, respondí con honestidad. Tal vez el perdón no sea por ella. Tal vez se trate de permitirme seguir adelante. Vera apretó mi mano un instante antes de soltarla. El silencio entre nosotras era cálido, un suave recordatorio de que ya no estaba sola. Por la tarde, caminé hasta el centro comunitario que había ayudado a construir silenciosamente años atrás. Un lugar para mujeres que comenzaban de nuevo, reconstruyéndose tras las tormentas de sus vidas. Me moví entre ellas sin ser notada, observando las risas, las conversaciones tranquilas, pequeñas victorias sobre formularios y empleos conseguidos, y los colores vivos que llevaban los niños mientras jugaban en un rincón. Se sentía correcto estar allí, ver cómo esas mujeres se reencontraban consigo mismas, pedazo a pedazo. Una niña de no más de 6 años, de rizos oscuros y ojos enormes, tiró de mi abrigo. Me mostró una grulla de papel, con las alas dobladas cuidadosamente, los bordes un poco desiguales. Para la esperanza, dijo tímidamente, colocándola en mi mano antes de correr de nuevo hacia su madre. Cerré los ojos por un momento, el papel suave en mi palma. Recordé el día en que hice una grulla para Mylis, diciéndole la misma palabra, esperanza. El círculo no era perfecto, pero era suficiente. Mientras regresaba por la ciudad, con el sol comenzando a ponerse, sentí que cada paso era una promesa hacia mí misma. Puede que la confianza no regresara por completo. Que algunas heridas tomaran más tiempo en sanar que otras. Pero estaba viva. Era libre. Y era lo bastante fuerte como para seguir adelante, sin miedo a ser silenciada otra vez. Me detuve junto al borde silencioso de un pequeño parque. Saqué el teléfono, apuntando la cámara hacia mí. Mi reflejo me devolvió la mirada, más madura, más sabia, aún cargando las sombras de lo que había sobrevivido, pero con una luz en los ojos que hacía mucho no veía. ¿Alguna vez has sobrevivido a algo así?, pregunté en voz baja, dejando que mis palabras flotaran en el silencio. Cuéntame tu historia. Leo cada una. Detuve la grabación y guardé el móvil en el bolsillo. Me giré hacia las luces brillantes de la calle. El aire era frío, pero también fresco. Y lo dejé llenar mis pulmones mientras daba otro paso. Luego otro. Cada uno más ligero que el anterior. Y por primera vez, no necesitaba su aprobación para sentirme viva. Yo era suficiente. Tal como soy. Historia 2. Mi familia se rió de mí por ser madre soltera, hasta que el prometido de mi prima reveló lo que yo había hecho por él. Hola. En la cena de compromiso de mi prima Tessa, ella levantó su copa, me miró fijamente y pronunció con una sonrisa irónica: espero no acabar como ella, soltera y con un hijo. La sala estalló en carcajadas, no eran risas discretas o de cortesía, eran auténticas, estruendosas, como si hubiese contado el mejor chiste de la noche. Mi tío Rubén golpeó la mesa con la palma abierta y añadió entre carcajadas: los hombres no quieren mercancía usada, así es la vida. Incluso mi propia madre dejó escapar una risita breve mientras alcanzaba la copa de vino. Me quedé inmóvil, con el rostro ardiendo y el corazón latiendo con fuerza, esforzándome por aparentar que no me afectaba, aunque por dentro me sentía hecha pedazos. Entonces ocurrió algo completamente inesperado. Dylan, el prometido de Tessa, se puso de pie. No sonrió. Al principio no dijo nada. Simplemente comenzó a caminar lentamente hacia mí, cruzando la sala en medio de un silencio que lo fue envolviendo todo. Las risas cesaron, las sillas dejaron de crujir, los cubiertos se congelaron en el aire, y cada mirada se clavó en él. Entonces Dylan habló: creo que hay algo que todos deberían saber. La habitación quedó en absoluto silencio. Había recibido la invitación un mes antes. Era una tarjeta de cartulina color crema, con letras doradas, excesivamente elegante, decía: acompáñanos a celebrar el compromiso de Tessa Rowan y Dylan Hart. La observé durante largos minutos antes de dejarla sobre una pila de facturas sin pagar. Tessa y yo no hablábamos desde hacía más de 6 meses, no desde aquel baby shower en el que hizo una broma sobre cómo yo coleccionaba pañales y malas decisiones. En ese momento me reí para no generar tensión, pero el comentario se me quedó atravesado como una piedra. No estaba segura de poder soportar una noche entera rodeada de personas que aún me veían como una advertencia adolescente, aunque yo tenía 32 años,
criaba sola a mi hijo, trabajaba en 2 empleos y mantenía nuestro pequeño apartamento a flote con proyectos freelance nocturnos y mucha fe. Estuve a punto de no ir. Pero mi madre me llamó 3 veces el día anterior. Es la familia de Tessa, Soraya, solo sonríe, come un poco, haz acto de presencia. Es solo una noche. No lo dijo abiertamente, pero comprendí el verdadero mensaje: no causes incomodidades, no pongas a nadie en una situación incómoda, pasa desapercibida. Así que saqué el vestido más bonito que tenía, uno que ya tenía 2 años y apenas me cerraba, pedí prestados unos zapatos a mi vecina y dejé que Milo eligiera el collar. Escogió un pequeño corazón de plata que, según él, se parecía al suyo. Al llegar, ya podía percibir la tensión oculta entre los arreglos florales y los abrazos fingidos. El restaurante era de alta gama, con una sala privada, luces tenues y música suave. Las botellas de vino costoso estaban alineadas como trofeos, y todos vestían la elegancia como si fuera una armadura. Tessa flotaba entre los invitados con un vestido de seda ajustado y demasiado perfume. Me saludó con un beso rápido en la mejilla, como si yo fuera una tía lejana. «Qué bueno que viniste», dijo con una sonrisa que no alcanzaba a tocar sus ojos. «¿Viniste con alguien o solo con Milo?» «Solo con Milo», respondí. «Ah», replicó ella, y se giró de inmediato para saludar a otra persona. A Milo lo enviaron a la mesa de los niños, con un libro para colorear y nuggets de pollo. A mí me asignaron un asiento cerca del extremo de la larga mesa cubierta con mantel blanco, entre mi madre y la tía Valeria, quien pasó los primeros 10 minutos mostrándome fotos de los disfraces de Halloween de su perro. Observé con discreción la mesa. Mi tío Rubén, padre de Tessa, ya iba por su 3er trago. Mi madre parecía querer volverse invisible desde el momento en que cruzamos la puerta. Al otro lado de la sala, Dylan se mantenía en silencio junto a la barra, conversando con su hermano menor. Noté cómo revisaba su teléfono una y otra vez, como su sonrisa se notaba forzada. Era evidente para quien estaba montado todo aquel espectáculo. Tessa acaparaba todas las miradas, brillando bajo la atención, moviéndose entre los invitados con una seguridad ensayada. Siempre supo cómo hacer reír a los demás. Cuando llegaron los aperitivos, mi madre se inclinó hacia mí y murmuró: «Solo mantén la cabeza baja. Te ves bien. Bien. No hermosa. No fuerte. Solo bien». Como si ese fuera el mayor halago que podía ofrecerme. Asentí. Traté de disfrutar la comida, de respirar entre los silencios incómodos y las miradas cargadas de juicio de algunos familiares que todavía veían a mi hijo como una mancha en el árbol genealógico. Hice conversación trivial, reí cuando era necesario y pasé la mantequilla. Pero por dentro, estaba conteniendo el aliento. No esperaba amabilidad, no de verdad, pero tampoco anticipaba lo que vendría después. Cuando retiraron el plato principal y rellenaron las copas, Tessa se levantó. Alzó su copa de champán y golpeó suavemente el cristal con un tenedor de plata. Esperó a que el murmullo se apagara. Pensé que daría un brindis típico, algo sobre el amor, la gratitud, quizás alguna broma torpe sobre la planificación de la boda. No estaba preparada para lo que realmente dijo. Ni mucho menos para la reacción de los demás. Y desde luego, no imaginaba lo que Dylan haría a continuación. Tessa, de pie, con una sonrisa de escenario, absorbía la atención como si la alimentara. Dylan permanecía sentado a su lado, en silencio, con las manos entrelazadas. Vi cómo me miraba brevemente antes de volver la vista a la mesa. Parecía agotado. Ella alzó su copa y dijo: «Gracias a todos por estar aquí esta noche. No puedo creer que vaya a casarme con alguien como Dylan. Es paciente, inteligente, y lo más importante, me aguanta». Las risas recorrieron la sala. Su voz era fluida, ensayada, segura. «En serio, solo espero que nuestro matrimonio dure. Odiaría terminar como algunas personas». Giró ligeramente la cabeza hacia mí, lo justo para ser notorio. Hubo un silencio breve, medido. Quiero decir, soltera a los 30 y con un hijo. Soltó una carcajada. Y la sala explotó. No fueron unas pocas risitas incómodas. Fue risa auténtica, sonora. Mi tía incluso se secó las lágrimas de los ojos. Rubén golpeó la mesa, jadeando de la risa antes de soltar su comentario: «Los hombres no quieren mercancía usada. Así es como funciona. No puedes entregar un coche abollado y esperar recibir el precio completo». Sentí como se me revolvía el estómago. Miré a mi madre. Me ofreció una sonrisa débil antes de llevar la copa a los labios. Quería desaparecer.
Fijé la vista en mi plato vacío, con las manos apretando la servilleta sobre el regazo hasta arrugarla en un nudo silencioso de vergüenza y rabia contenida. Podía sentir todas las miradas fugaces dirigidas hacia mí. No duraban lo suficiente como para considerar las confrontaciones, pero sí lo justo para confirmar que yo era el remate del chiste. Yo era el chiste. Pensé en Milo, a tan solo unos pasos, feliz, dibujando una nave espacial en una servilleta. No lo había escuchado. No sabía que hablaban de su madre como si fuera un vestido de segunda mano en una cesta de saldos. La tía Valeria se inclinó hacia mí y susurró, «Ay, cariño», no lo dijo en serio. Tessa solo quiere llamar la atención. Pero no era solo atención. Era veneno servido en una copa de cristal, acompañado del postre. Me enderecé, negándome a dejar que me vieran flaquear. Las mejillas me ardían, el corazón me retumbaba tan fuerte que apenas podía escuchar la música de fondo. Volví a mirar a Dylan. Observaba sus propias manos, con la mandíbula tensa. No reía. Tessa continuaba como si nada hubiese pasado. Soltó un par de bromas más, esta vez sobre cómo le hizo deshacerse de su consola de videojuegos y cómo jamás sobreviviría al matrimonio sin ella. Las risas ahora eran más apagadas. Algunas personas empezaban a sentirse incómodas. Mi madre jugaba con su pulsera en silencio. Nadie decía nada. Y eso era lo peor. Nadie decía absolutamente nada. Reían porque era lo más fácil. Porque es más fácil reírse de la mujer que no hizo las cosas como se debe, de la que tuvo un hijo sin marido, de la que llegó sola, de la que no sonreía lo suficiente ni fingía encajar. Pensé en levantarme. Pensé en tomar a Milo, decir algo punzante y marcharme. Las palabras ya estaban en la punta de mi lengua. Algo como, al menos yo crío a un ser humano, mientras tú aún subes fotos en bikini buscando validación. Pero no lo dije. Me lo tragué. Me quedé sentada, dejando que el calor me subiera desde el pecho hasta las orejas. Respiré hondo y me recordé que solo era una noche, que regresaría a casa, arroparía a Milo y no volvería a pensar en ninguno de ellos. Entonces Dylan se levantó. Al principio no dijo nada. Simplemente empujó su silla hacia atrás y rodeó la mesa. Todos se detuvieron. Tessa parpadeó, confundida. Rubén estiró el brazo hacia su copa. Mi madre fijó la vista en su regazo. Dylan caminó hasta donde yo estaba sentada. El sonido en la sala se desvaneció, como si hubieran extraído todo el oxígeno del ambiente. Me miró. Luego miró la mesa repleta de gente. La familia con la que estaba a punto de emparentarse. Y entonces habló. Creo que hay algo que deberían saber. Nadie se movió. Nadie rió. En ese instante, todo cambió. Las palabras de Dylan rompieron el aire como una piedra lanzada al agua en calma. Creo que hay algo que deberían saber, repitió. La sala no solo se quedó en silencio. Se detuvo. Cada sonido de cubiertos, cada risa nerviosa, cada movimiento se congeló. Mi prima Tessa parpadeó, desorientada, sin saber si esto formaba parte de un brindis sorpresa que ella no había autorizado. Mi tío Rubén bajó su copa. Mi madre giró ligeramente en su asiento y, por fin, me miró en lugar de mirar a través de mí. Yo no podía respirar. Dylan estaba justo a mi lado, no detrás, no al otro extremo de la mesa, justo junto a mí, lo suficientemente cerca como para ver cómo apretaba la mandíbula. Esperaba más humillación. Tal vez iba a ponerse de parte de ellos. Tal vez iba a decir algo de lo que jamás podría recuperarme. Me miró, no con lástima ni con vergüenza, sino con algo distinto. Algo firme. Entonces se volvió hacia el resto de la sala. No creo poder quedarme aquí sentado y permitir que esto continúe, dijo. Su voz era serena pero clara. No hablaba en voz alta, pero con tal firmeza que nadie se atrevió a interrumpirlo. Tessa, dijo, mirándola directamente, eso no fue solo una broma. Fue cruel. Ella abrió la boca, pero él levantó la mano. Necesito decir esto. Su mirada recorrió a cada invitado. Todos ustedes se ríen de Soraya como si fuera un fracaso, como si su vida fuera algo que hay que evitar. Pero lo que no saben, lo que se niegan a ver, es que ella es la persona más fuerte de esta sala. El corazón me latía con fuerza. No entendía del todo lo que estaba ocurriendo. Sentía 20 pares de ojos sobre mí, pero Dylan no apartaba la vista del grupo. Continuó. Hace 2 años, cuando pasaba uno de los momentos más oscuros de mi vida, Soraya me ayudó. No solo con recomendaciones laborales o palabras de ánimo.
Me ayudó de verdad. Me dio su tiempo, su energía, su bondad. Cuando nadie más en esta familia siquiera notó que yo estaba en crisis. Algunas personas empezaron a moverse incómodas en sus asientos. La sonrisa de Tessa había desaparecido por completo. Las manos de mi madre estaban fuertemente entrelazadas sobre su regazo. Cuando me despidieron de mi trabajo en tecnología, caí en una depresión. Empecé a beber más de la cuenta. Tessa me dijo que dejara de hacerme la víctima. Su padre me dijo que dejara de ser débil. Pero Soraya me escribía cada semana para saber cómo estaba. Me ayudó a rehacer mi currículum. Me puso en contacto con alguien con quien había trabajado. Incluso cuidó de mi sobrina cuando mi hermana fue operada, solo para que yo pudiera asistir a entrevistas de trabajo. Nunca me pidió nada. No buscaba reconocimiento. Simplemente estuvo ahí. Se volvió hacia mí de nuevo. No me conocías bien, pero viste que me estaba hundiendo y me tendiste la mano. Sentí que la garganta se me cerraba, pero no por vergüenza, sino por incredulidad. Dylan volvió a mirar al resto de la mesa. Así que, cuando se burlan de ella, cuando la reducen a un estereotipo, cuando actúan como si estuviera rota o fuera mercancía usada, como dijo Rubén de forma asquerosa, no están insultando a una figura abstracta. Están insultando a la persona que me ayudó a levantarme. Están despreciando al tipo de mujer que ojalá más personas fueran. Tessa se puso de pie de golpe. ¿Qué estás haciendo? Estoy siendo honesto, respondió Dylan. He soportado muchas sonrisas falsas y cumplidos vacíos esta noche, pero no voy a quedarme aquí sentado y ver cómo destrozas a alguien valioso solo para hacerte ver mejor, dijo Dylan. El rostro de Tessa se endureció. ¿Estás tratando de avergonzarme? No, respondió él, eso lo hiciste tú sola. Algunas personas bajaron la mirada hacia sus platos. El rostro de mi tío Rubén estaba rojo como un tomate. Mi madre parecía querer desaparecer. Nadie se movió. Nadie dijo una palabra. Dylan volvió a mirarme. Tú no merecías eso. Nada de eso. Quise decir algo, tal vez gracias o incluso estoy bien, pero no pude. Solo asentí. Eso fue todo lo que pude hacer. En una sala llena de personas que decían quererme, Dylan fue el primero en defenderme. No a puertas cerradas. No más tarde por mensaje. Ahí, en ese momento, cuando realmente importaba. El aire había cambiado. La historia había dado un giro. Y, por primera vez en mucho tiempo, no me encogía en mi silla. Nadie se movía. La sala permanecía suspendida en ese silencio espeso, insoportable, después de que Dylan hablara. Podía oír el zumbido de las luces del techo. A lo lejos, un camarero dejó caer una bandeja. Nadie se rió. Nadie se atrevió. Tessa seguía de pie, mirando a Dylan como si él la hubiera abofeteado frente a toda la familia. Sus mejillas estaban encendidas, pero no por vergüenza. Era rabia, pura y afilada. Miró alrededor de la mesa, buscando a alguien que la salvara, que la respaldara, que desviara el foco de atención. Pero nadie habló. Rubén se removió en su asiento y, finalmente, murmuró, está siendo emocional, no lo tomen tan en serio. Dylan ni siquiera giró la cabeza. Mantuvo la vista firme en el grupo. ¿Quieren hablar de emociones? Muy bien. Hablemos de lo que realmente implica criar a un hijo sola, tener 2 empleos, estar presente para alguien cuando no es conveniente. Eso no es emoción. Eso es fuerza. Tessa cruzó los brazos. ¿Estás intentando decir que sientes algo por ella? Dylan la miró como si no reconociera a la persona frente a él. Estoy diciendo que la admiro. Que la respeto. Y que tal vez, si pasaras menos tiempo actuando a la perfección y más tiempo escuchando, entenderías por qué eso importa. Sus palabras golpearon más fuerte que todo lo que había dicho antes, porque ya no se trataba solo de mí. Se trataba de la verdad. De alguien que se levantaba en una sala llena de personas que habían construido su autoestima sobre jerarquías y crueldades disfrazadas de cortesía, y que, finalmente, lo llamaba por su nombre. Mi madre abrió la boca, pero la cerró de inmediato. Me miró con algo que parecía culpa, una especie de reconocimiento de que tal vez también me había fallado. Durante años, me había dicho que me callara, que perdonara, que sonriera a pesar de todo. Quizás, por primera vez, estaba viendo cuán profundo me había costado ese silencio. No esperaba una disculpa. Ni de Tessa, ni de Rubén, ni siquiera de mi madre. No estaba esperando redención. Pero podía sentir el cambio. Algo se había resquebrajado.
Entonces Dylan se volvió por completo hacia mí. No me tocó. No me tomó la mano. Simplemente se quedó allí, con esa presencia silenciosa que se sentía como protección sin posesión. Tú mereces algo mejor que esto, dijo. Lo miré a los ojos. Esta vez no aparté la vista. Me puse de pie con lentitud. Mis manos ya no temblaban. Miré hacia el extremo de la mesa y vi una sala llena de personas que habían pasado años definiéndome por la única cosa que desaprobaban, como si un solo capítulo de mi vida hubiera borrado todas las demás páginas. Vi a Tessa, furiosa pero en silencio. Vi a mi madre, finalmente sin palabras. Vi a Rubén, intentando disimularlo con otro sorbo de vino. Y no sentí miedo. Me volví hacia Milo, que seguía feliz en la mesa de los niños, dibujando naves espaciales, ajeno a la tormenta. Alzó la mirada y me sonrió. Yo le devolví la sonrisa. Creo que ya nos vamos, dije, sin dirigirme a nadie en particular. No estaba pidiendo permiso. Caminé hacia Milo, le ayudé a recoger sus crayones y tomé el dibujo que había hecho, una pequeña nave espacial volando hacia un sol con rayos grandes y desiguales. Me lo entregó como si fuera un tesoro. ¿Te divertiste, cariño?, le pregunté. Él asintió. ¿Nos vamos a casa? Sí, respondí, nos vamos. Dylan dio un paso atrás para dejarme pasar, pero me hizo un pequeño gesto con la cabeza al verme avanzar. No era una despedida. Era un mensaje. Te vieron. Importas. No estabas equivocada al mantenerte firme. Cuando llegué a la puerta, miré una vez hacia atrás. Nadie reía ya. Tessa seguía sentada rígida en su silla, con los labios apretados en una línea. Rubén deslizaba el dedo por su teléfono como si nada hubiera pasado. Mi madre miraba fijamente su copa, con los dedos apenas temblando. No necesitaba una disculpa. No necesitaba aprobación. Había dicho la verdad simplemente existiendo, sin encogerme, sin marcharme con vergüenza. Y Dylan había respaldado esa verdad delante de todos. Eso era suficiente. Abrí la puerta y Milo deslizó su mano dentro de la mía. Nos fuimos juntos, firmes, intactos. El aire nocturno se sentía distinto al dar el primer paso fuera. No más frío, solo más limpio, más ligero, como si el peso que había estado cargando durante años, finalmente se hubiera desvanecido. No porque alguien me lo hubiera quitado, sino porque dejé de fingir que me pertenecía. Milo dio pequeños saltos por la acera, tarareando mientras agitaba su dibujo en el aire como si fuera una bandera. Lo observé, y pensé en todo lo que había costado criar a un niño que seguía siendo alegre, lleno de luz, incluso cuando su madre había atravesado el fuego para mantener esa luz viva. Solía ver mi vida a través del lente de lo que había perdido, la relación que no duró, la familia que nunca entendió, la seguridad que renuncié al decidir tener un hijo sola. Durante años, dejé que sus voces dictaran mi valor. Absorbí su decepción. Llevé su juicio como si fuera mío para reparar. Pero al salir de esa sala, de la mano con mi hijo, sentí que algo dentro de mí se rompía, no con rabia, no con orgullo, sino con claridad. Ya no se reían, porque alguien, finalmente, había dicho la verdad. No la historia que construyeron sobre mí, sino la historia que realmente viví. No necesitaba a un hombre para validarme. No necesitaba la aprobación de mi familia para que mi vida fuera legítima. Necesitaba honestidad. Necesitaba que alguien dijera en voz alta que yo era mucho más que la peor versión de sus suposiciones. Dylan no me arregló. No vino a rescatarme. Lo que hizo fue aún más poderoso, me vio. Y al hacerlo, no dejó opción al resto de la sala más que verme también. Ese momento no se trataba solo de defenderme. Se trataba de romper un ciclo. Ese que les dice a las mujeres que solo valen si vienen con el envoltorio correcto. Ese que llama egoístas a las madres por estar solas. Ese que etiqueta la fuerza como fracaso si no viene acompañada de un anillo. Mi madre me escribió más tarde esa noche. Un solo mensaje, lo siento. No deshizo el pasado. Pero fue algo. Una grieta en el muro. Tal vez incluso un comienzo. Tessa no se comunicó. No lo esperaba. No necesito su disculpa. Ya no mido mi valor por lo que ella piense de mí. Lo que necesitaba era, precisamente, lo que me concedí a mí misma, el permiso para irme de un lugar donde me estaban disminuyendo, y salir entera. Puse a Milo en la cama cuando llegamos a casa. Estaba cansado pero feliz. No preguntó por la cena. No preguntó por qué mi rostro se veía distinto.
Simplemente se acurrucó en sus mantas y me dijo que me quería antes de cerrar los ojos. Me senté en la sala, aún con el vestido puesto, y dejé que el silencio me envolviera. Pensé en todas las veces que deseé ser invisible. En todas las veces que intenté hacerme pequeña para no ofender, para no avergonzar, para no convertirme en tema de susurros. Ya no más. He caminado suficiente sola como para saber que nunca tengo que disculparme por sobrevivir. He criado a un niño amable, curioso y amoroso. He construido una vida con coraje, con gracia y con un corazón que siguió latiendo incluso cuando parecía que a nadie le importaba. Así que si alguna vez alguien vuelve a reírse de eso, no me quedaré en silencio. No gritaré. No lloraré. Haré exactamente lo que hice aquella noche. Me levantaré. Lo miraré a los ojos. Y saldré caminando de la mano con la única prueba de que ya he ganado. No porque sea perfecta, sino porque me niego a rendirme. Si alguna vez fuiste la persona de la que hablaban detrás de una sonrisa. Si alguna vez te sentiste como el remate de una historia que nunca fue justa desde el principio, quiero que sepas algo: no eres mercancía usada. No estás rota. No llegaste tarde. Eres suficiente. Justo ahora. Tal como eres. Y mereces ser vista. Muchas de nosotras pasamos años encogiéndonos para caber en lugares donde nunca debimos quedarnos. Pero la sanación comienza en el momento en que dejas de disculparte por tu verdad. Si esta historia te hizo sentir algo, si te recordó tu propia fuerza, tu valor, o un momento en el que te defendiste, espero que lo lleves contigo. Tienes derecho a ocupar espacio. Tienes derecho a marcharte. Tienes derecho a comenzar de nuevo. Y si nadie te lo ha dicho hoy, lo estás haciendo mejor de lo que crees. Gracias por estar aquí. ¿Qué harías si fueras el autor? Gracias por unirte a Toe Hoy. Recuerda darle me gusta, suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte nuestro próximo video. Hasta pronto. Toe te lo agradece.